el Banco de Chile. Esta empresa yo la he mencionado en muchos videos que me gusta mucho. El Banco de Chile es una empresa, creo que es de las mejores empresas que está en el IPSA. En términos de números, es una empresa que tiene un ROE. El ROE es el retorno sobre el capital, que es un número que es muy importante para los inversionistas. Los accionistas en general, los accionistas de valor les importa mucho ese indicador de ROE, porque te muestra en el fondo cuánto está rentando la porción contable de la empresa que es tuya, ¿vale? Y el Banco de Chile es una de las empresas que tiene mayor ROE, es una de las, no es la que tiene el mayor ROE, pero es una de las empresas que tiene el mayor ROE en Chile. La industria bancaria en general se caracteriza por tener un alto ROE. No todos los bancos, Banco Santander, Banco de Chile tienen alto ROE, hay otros bancos que después tienen ROE un poquito más bajo. La media del sector bancario en términos de ROE es un 12-13% por ahí. Banco de Chile oscila entre 18 y 19%. El año recién pasado, el 2022, naturalmente el ROE se disparó 32%, pero eso está maquillado por efectos de la inflación. Recordemos siempre que a los bancos les va muy bien, a los bancos en Chile les va muy bien por efectos de la inflación, producto de que ponen sus activos en unidades de fomento o ponen muchos de sus activos en unidades de fomento y los pasivos los ponen en pesos, ¿vale? Entonces, básicamente por la corrección monetaria por efecto de la inflación, obtienen utilidades extras, ¿vale? Entonces eso es bien importante y eso se puede saber de antemano. O sea, sépanlo siempre. Cuando haya un periodo de inflación alta, a los bancos les va a ir bien, ¿ya? A los bancos chilenos. Y el Banco de Chile tiene esa gran característica junto con ser... de hecho, lo explico de otra manera. Los bancos, a diferencia de muchos otros negocios, funcionan con una lógica que es contraria. Mientras más conservador es el banco, más rentable va a ser. No sé si ustedes han intentado pedir, o tú, Víctor, has intentado pedir un crédito en el Chile. Es terrible pedir un crédito en el Banco de Chile. Te piden un Sí. montón de cosas, es complicado. Y eso es porque los departamentos de riesgo o el departamento de riesgo se recuerdan mucho acerca de quién le están prestando dinero, versus que hay otros bancos que tienen políticas más agresivas de crecimiento, donde en algunos casos crecen en base a colocaciones sin necesariamente estar obteniendo resultados positivos. Entonces, los índices de morosidad de algunos bancos, de otros bancos, no el Banco de Chile, son más altos. El índice de morosidad, básicamente, en castellano y en fácil, el porcentaje que no está pagando las deudas, ¿vale? Entonces, el Banco de Chile tiene porcentajes de morosidad muy bajos, en consecuencia tiene índices de eficiencia sobre el capital muy altos o el más alto de la industria, ¿vale? Entonces, eso también es súper atractivo. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene el Banco de Chile? Que es caro. Es carísimo el Banco de Chile en términos de... a ver, no es que cotice a múltiplos ultra caros, pero por lo general, cada vez que yo he querido comprar acciones del Banco de Chile, miro el precio y el precio suele estar a valor justo. No, no es una empresa que la vayamos a ver con descuento como han habido otras empresas, como por ejemplo las que estuvimos conversando la semana pasada, que Habitat era una empresa que fue una oportunidad de inversión muy grande durante mucho tiempo, una tremenda oportunidad de inversión, dado que los flujos de caja no se castigaban y el precio estaba absolutamente castigado. En el caso del Banco de Chile, eso no, yo no lo he visto tanto. Cuando el banco baja de precio de manera fuerte, es porque el IPSA completo bajó. Y lo que me ha pasado históricamente cuando he querido comprar más cosas del banco porque bajó de precio, he encontrado otras empresas o otros instrumentos que están a un precio un poco más bajo, que lo hace ser un activo no tan bueno quizás como el banco, pero un precio más castigado. Entonces me ha costado entrar fuertemente en el Banco de Chile, pese que igual es una de las grandes posiciones que tengo dentro de mi portafolio personal. eh, Mm. ya no es la principal. Y hay otras Ya. cosas que han pasado en ponderación lo que yo tengo en Banco de Chile, pero es una empresa que me gusta muchísimo. De hecho, yo soy bien ñoño. Tengo una planilla Excel donde me hice unas tablas de equivalencia, donde decía, por ejemplo, una acción de Andina, y esto era algo que solo entendía yo, y me servía a mí para saber mi número de libertad financiera. Yo el número de Mm. libertad financiera, insisto, esto es solamente en mi cerebro, funcionaba como cantidad de acciones que tengo que tener en base al Banco de Chile para Ya. llegar a la libertad financiera. Y dije, necesito tener 10 millones de acciones en base al Banco de Chile. Ese es el número que yo me establecí. Entonces, por Mm. ejemplo, en la equivalencia decía, una acción de Andina equivale a 30 acciones, por ejemplo, del Banco de Chile. Entonces tenía esta tablita de Excel y yo llevo todo a base Banco de Chile y en función de eso, incluso los departamentos, es donde estoy viendo si estoy llegando o no, en base a cantidad de acciones. Entonces,
para mostrar el fanatismo que tengo por esa empresa que lo llevé a base Banco de Chile. Bien. Era Es muy bien buena empresa. interesante lo que mencionas sobre que Banco de Chile siempre está caro, porque es algo que he visto en los comentarios y hay varias empresas que están en la misma situación. Sí, Y la pregunta es, yo creo que es bastante simple de entender. ¿Por qué alguien querría vender una buena empresa a un precio botado? No tiene sentido. Entonces, es como esperable que una buena empresa sea difícil encontrarla a un precio muy bajo. claro. Claro, ¿quién va a querer vender la gallinita de los huevos de oro? Nadie. Y si es que te la van a vender, van a decir, ok, págame el doble, el triple o cuatro veces más por esta joyita de acción. Claro, es una empresa que suele cotizar con bolsa libre entre 2 y 2,5, muy en línea con el ROE que tiene, entre 2 y 2,5 veces bolsa libre, que tiene resultados crecientes a lo largo del tiempo, esto se puede ver. Y es una empresa que, si bien los bancos son negocios que son cíclicos y que deberían funcionar mejor en escenarios de alta tasa de interés, yo hago el viaje hacia el pasado, hacia el año 2014, 2017, por ahí, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde el crecimiento económico en Chile fue muy bajo. Chile creció promedio 1,5 durante esos 4 años. Y el banco tuvo resultados altos y resultados parejos. Los bancos se ven muy beneficiados con el crecimiento económico, porque más o menos los bancos crecen a una tasa de 2,5 veces el crecimiento económico del país en términos de colocaciones. Dicho en castellano, si el crecimiento económico de un país es 5%, se puede presumir que los bancos van a crecer en términos de colocaciones a más o menos una tasa del 12%, más o menos, ¿vale? Y el Banco de Chile tuvo durante ese tiempo de bajo crecimiento económico, tuvo resultados relativamente buenos, o sea, muy buenos resultados. La acción se mantuvo plana, pero tenía una rentabilidad pareja en ese tiempo, sumando todos los dividendos, porque en ese tiempo, si ven el historial de dividendos, van a ver que hay un dividendo que se llamaba emisión pago, que eran las crías. Las crías son un dividendo, un tipo de dividendo que es en acciones, pero que tenía igual un buen retorno para el accionista, ¿vale? Era una forma de entregar dividendos que tenía el banco, que el banco BCI actualmente sigue entregando crías, y a mí personalmente me gustaban las crías. Las crías que entregaban eran, por ejemplo, eh, el 2,2% de las acciones que tú tenías. Entonces, en marzo el Banco de Chile te pagaba el dividendo y te sigue pagando el dividendo definitivo, es un dividendo al año, y hasta el año 2019 te estaban entregando crías. Y esas se pagaban más o menos en junio, julio. Entonces, lo que tú veías en tu cuenta era que el día que entregaban las crías, te incrementaban el número de acciones. Pero igual tú como accionista tenías más capital al final. Y es una Bien. forma de entregar dividendos que tampoco está sujeta a impuestos. Eso es lo Entonces, interesante, porque a ti te llega una acción y tú no tienes que pagar impuestos por esa acción que te llega y después no tienes que pagar una comisión por volver a comprar. exactamente, exactamente. Y otra de las gracias es que, claro, después tú tenías más acciones y que te repartían el dividendo del año siguiente. Entonces, tus Sí, dividendos incluso pasaba el efecto de que habían años que los dividendos casi que se mantenían estables. Por efecto de las sí, crías, tú tenías un incremento en el número de dinero que te estaba llegando. claro. ¿Ya? O sea, Era, esa dilución era igual media ficticia, porque claro, te están diluyendo, pero al final tienes más acciones. claro, o sea, sí. Y a mí personalmente me gustaba porque yo veía el efecto, cuando me entregaban las nuevas acciones, veía el capital incrementarse en X cantidad de dinero. Mm. Entonces, ese efecto de la dilución propiamente tal, como accionista minoritario no me afectaba tanto. Claro, si tuviese derecho a voto, por ejemplo, quizás me hubiese afectado un poco más. Si hubiese tenido acciones de la Serie A, porque en ese tiempo, y acá haga un poco de historia para quienes no se acuerdan, el año 82 hubo una crisis bancaria en Chile, donde quebraron muchos bancos y el Banco Central tuvo que salir a rescatar algunos bancos, dentro de los cuales estaba el Banco de Chile. Y en ese tiempo, para pagar la deuda subordinada que había adquirido el banco, se creó una empresa externa al banco que se llamaba la Sociedad Matriz del Banco de Chile, que tuvo varias series, la serie A, la serie B, la serie D y la serie E. Esas eran las últimas series con las que terminó el banco. La serie C se modificó por otra, ya no me acuerdo la conversión, pero se cambió por otra serie, donde la serie A no repartía dividendos
Y cuando se extinguiera la deuda del Banco de Chile, que era una deuda que el banco había tomado con plazo de pago 40 años, cuando se extinguiera la deuda, los accionistas de la Serie A iban a recibir 3,384 acciones del Banco de Chile por cada acción de la Serie A. Pero la Serie A no te pagaba dividendos. Después estaba la Serie B, que sí te pagaba dividendos y que también estaba la misma conversión. Por cada acción de la Serie B tenías 3,384 acciones del Banco de Chile. Y te pagaba dividendo y te pagaba crías, la Serie B. Después estaba la Serie D, que era básicamente lo mismo que la Serie B, pero no estaba en el IPSA. La Serie B sí estaba en el IPSA. Y después estaba la Serie E, donde la conversión era 1 a 1. Por cada acción de la Serie E que tú tenías, te iban a dar una acción del Banco de Chile. Y esa deuda subordinada, si una vez que el Banco de Chile terminase de pagar la deuda con el Banco Central, porque el Banco Central había tomado en garantía acciones de la sociedad matriz. Ya. Las acciones del Banco de Chile que tenía la sociedad matriz las había tomado en garantía para recibir los pagos. Y una vez que se liberase y se pagara la deuda, que iba a ser el año 2030 y tanto, ponte tú, recién ahí se iban a liberar esas acciones. Y el banco, por los resultados que tuvo, terminó de pagar la deuda el año 2019, mucho antes de lo previsto, ¿ya? Porque fue teniendo resultados crecientes. Y ahí los que eran accionistas de la sociedad matriz se pegaron un buen incremento patrimonial, porque, por ejemplo, los que tenían la serie B recibieron 3,384 acciones del Banco de Chile por cada acción de la serie B. Y la serie B, cuando yo la compré, cotizaba a un precio que era bastante inferior a 3 veces la acción del Banco de Chile. Yo, por ejemplo, compré acciones de la serie B a 110 pesos, cuando el Banco de Chile la acción estaba cotizando a 60. Mm. Entonces me hacía los cálculos ahí en el Excel y no me cuadraba que no estuviese esa, y aún así sumando los dividendos futuros y todo el cuento, y hacía simulaciones de qué pasa si invierto 1 millón de pesos en acciones de la serie B y 1 millón de pesos en acciones del Banco de Chile, y echaba a correr las simulaciones. Y en todos los escenarios invertir en la sociedad matriz era mejor. Y ahí me pasó que era tan bueno invertir en la sociedad matriz que dije, yo estoy seguro que estoy equivocado acá. O sea, no puede ser, hay algo que no estoy viendo. Quizás no va a ser esta tabla de conversión. En la memoria anuales estaba establecida cuál iba a ser la conversión y por quizás por no llevar tanto tiempo, por cuestionar el propio análisis, no metí todo. Y naturalmente, lo lógico hubiese sido vender lo que tenía del Banco de Chile y comprar sociedad matriz. Si total estaba invirtiendo a muy largo plazo, yo iba a esperar que efectivamente se hiciera la conversión. Y, y no lo hice, compré sociedad matriz, pero mantuve las del Banco de Chile y lo lógico hubiese sido vender Banco de Chile y comprar sociedad matriz. Total, igual iba a ser accionista del banco. Correcto. Y en fin, ha sido una empresa que a mí personalmente me ha traído hartas alegrías como accionista. Es una empresa que por lo general se mueve muy a la par del IPSA, o sea, cuando el IPSA sube, esta un poco lo acompaña. Y en los gráficos se ve, de hecho, en las memorias anuales del banco, yo he visto varias veces en las memorias que se muestra el gráfico del Banco de Chile del precio y se compara con el IPSA y el banco tiene un comportamiento bien similar, pero más rentable el banco. O sea, va asociado al IPSA chileno, pero termina siendo más rentable. Claro. Mira, Y retornos por interesante. dividendo igual son atractivos. Ya después de que se eliminaron los pagos de crías, que se extinguió eso cuando se pagó la deuda subordinada, el retorno por dividendo ha sido 5 o 6%. El año pasado fue, o sea, perdón, en marzo de este año, contra las utilidades pasadas fue muy alto, Claro. de un 11-12%. Pero un banco que por lo general no lo vamos a encontrar con un descuento brutal. No, no, Eh, de hecho es una de las pocas empresas, industrias, de hecho, que con el estallido social, la pandemia y todo el tema sociopolítico, no se vio muy afectada sí, a nivel de precio, ¿cierto? Como para encontrarla barata. claro, o sea, cuando bajó, porque todas bajaron, Sí, habían otras que habían pero, bajado proporcionalmente más. claro, Entonces, exacto. Y por algo será, por algo por será. algo será.
por algo será. Y por eso es divertido, porque muchas veces cuando yo veo, por ejemplo, los informes que me mandan las corredoras, dicen ya, ¿Mm? del sector bancario, ¿cuál es el banco favorito? Muchas veces menciona el Santander, el BCI, y no es porque sean mejores empresas, sino que porque cotizan a precios de descuento respecto a los otros. No, el Banco de Chile tiene menos, lo que le gusta decir mucho a los analistas, menos upside potencial respecto al precio objetivo, porque siempre está cerquita, versus que los otros bancos suelen tener una distancia mayor, lo que se llama el margen de seguridad, del Mm. el precio de la acción respecto al valor calculado por los analistas. Claro, Hay ocasiones en las cuales, naturalmente, todos los bancos caen y si hay un upside atractivo en el Banco de Chile, pasa a ser probablemente el mejor banco que están mirando. Pero por lo general, las recomendaciones de acciones suelen ir tiradas y cargadas al Santander y cargadas al BCI más que al Banco de Chile. claro. Es que principalmente por valorización, por plusvalía en el Mm. precio. Ellos no están viendo la solvencia, el dividendo que te va a entregar a largo plazo. Claro, y en términos de indicadores de la empresa, o sea, el ROE más alto en el Banco de Sí. Chile que en el Santander y el BCI, eficiencia más alta, la cartera vencida es más baja, el índice de Mm. morosidad más bajo, o sea, en todos los indicadores suele ser una mejor empresa. Claro. Hay años puntuales en que el Santander tiene mayor ROE, pero si miramos los últimos 10 años de la industria bancaria, yo te diría que de los 10, los 7, el Banco de Chile ha sido el banco que ha tenido mejores números. Es el segundo en Mm. colocación en Chile. El más grande hoy día es el Banco Santander en colocaciones, o sea, en cantidad de dinero que ha prestado, porque el Santander también tuvo mucho tiempo una política de crecer súper agresiva. Claro. Entonces daban créditos con un peor spread para el banco, eh, pero daban más crédito. Entonces tenían préstamos en los cuales no necesariamente estaban ganando y el Banco de Chile no pasaba tanto ese efecto. Mira. Oye, y pregunta importante que se hace mucho en los canales. ¿Cómo tú analizas un banco? Porque sabemos que en la industria financiera se analiza distinto. Si uno entra en las memorias, no hay un activo, por ejemplo, no corriente, pasivo no corriente. Claro. Y ahora que están mencionando, ¿cierto?, la evaluación según su ROE, que es más o menos hasta donde yo sé por dónde hay que mirarlo. ¿Qué te fijas tú, por ejemplo, cuando analizas el banco y qué te llama la atención del Banco de Chile? Sí, a mí me gusta mucho mirar, bueno, el ROE. El ROE para mí es un indicador tremendamente importante. Mm. Y que el ROE sea estable, en el sentido de construir una planilla y calcular el ROE y que el ROE permanentemente esté siendo alto y no que sea puntualmente alto como pasó este año con la industria bancaria, sino que permanentemente esté encima de 15%. También me gusta mucho el margen, mirar márgenes, que los márgenes sean altos, el margen neto, en el caso del margen neto veintitantos por ciento, lo cual es brutalmente alto en general. El margen Mm. operacional suele ser alto también en el caso de los bancos. Y la valorización que yo intento hacer ahí es bien sencilla, o sea, es perfecto, esta empresa tiene un ROE sobre 15%, entonces la valorización que razonable a la cual el mercado debería estar mirando esta empresa, dado el ROE que está teniendo, podría oscilar entre 2 y 2,5 veces bolsa libre. Mm. Entonces, cuando la empresa la veo, por ejemplo, a 1,8, 1,9 bolsa libro, la compro. Para mí el bolsa libro pasa a ser un mejor indicador que, por ejemplo, el PER, el índice precio-utilidad. Eh, ¿Ya? Entonces, el bolsa libro lo miro mucho ahí. es cierto eso, siempre o sea, las veces que yo he visto el Banco de Chile anda con un bolsa libro entre un 2, 2,2, 2,5, no sé cuánto estará hoy día, pero se mueve en esos rangos. Claro, el bolsa libro medio te diría que en el Banco de Chile es 2,20 es 2,25. Claro. Lo bueno de analizar el bolsa libre en los bancos es que, bueno, de partida los bancos es un mercado sumamente regulado, y reportan todos los meses, a diferencia de otras empresas que reportan trimestralmente. Por lo tanto, tú rápidamente puedes ir viendo cómo va a ir el año, si le está yendo bien, si le está yendo mal, y que su patrimonio es como, ¿cómo decirlo? Como que no hay que hacerle mucha ajuste a su activo y a su pasivo, porque es lo que es nomás. Pues cuánta plata tengo, O cuánta sea, plata debo, los bancos son plata. O sea, no hay claro, es activos. plata. Sí, es plata que se mueve de un lado hacia otro. Entonces, al final es plata que están midiendo. Yo encuentro que es relativamente fácil mirar los bancos en ese sentido. Sí, pues el patrimonio
Entonces el Bolsa Libro, dado que compara o sea, si el banco de hoy día cerrara y qué sé yo, lo que dice el patrimonio es porque, como tú dices, es plata. Entonces es muy fácil, por así decirlo, valorizar por Mm, Bolsa Libro y obviamente hay que ver, que concuerdo contigo el tema del ROE, que obviamente tiene que ser una empresa que sepa hacer plata, sea sostenible y todo lo demás. Más allá de otros indicadores que también son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tienen, los temas a corto plazo versus largo plazo, cómo tiene para enfrentar momentos, llamémoslo así. Pero que en general en Chile todos los bancos están súper bien regulados y es como muy, muy, muy poco probable que alguna catástrofe les pegue muy fuerte. sí, Que puede pasar, pero sí. es más Fíjate, difícil. fíjate que yo conocí una persona una vez, eh, que esta persona era mayor, tenía 75 años en ese momento, año 2018 por ahí, ¿vale? Y fue una especie de mentor mío, que Ya. él trabajaba, era abogado, es abogado, no hablo con él hace 2 años, así que, bueno, me imagino que estará vivo porque era muy sano. Pero esta persona, toda su vida, me dijo, estuvo invirtiendo en acciones de banco. Banco de Chile, Santander, BCI. Solamente en acciones de banco, ni una otra. ¿Y por qué Mira. solamente en acciones de banco? Porque yo le pregunté, dije, pero a ver, esto es un atentado contra la diversificación. O sea, podemos cuestionar la diversificación, pero invertir en tres bancos que se van a mover más o menos similar, porque al final lo que te destroza los bancos pueden ser hechos macroeconómicos que van a afectar a todos los bancos. Entonces, esto que es como un atentado contra la diversificación, diversidad, es decir, diversificación, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no ha pensado en otras industrias, etcétera? Y él me dijo, mira Álvaro, el año 82, cuando fue la crisis bancaria, a mí me llamaron como interventor de uno de los bancos y vi por dentro todas las medidas que se tomaron en Chile para que la industria bancaria fuera solvente. Y es por eso que no he tenido ningún grado de temor de invertir el 100% de mi dinero y el dinero de mi familia en acciones bancarias. A mí eso que me dijo me caló muy hondo, porque era una persona que estuvo dentro, que vio todos los resguardos de capital que se hicieron precisamente para proteger a la industria bancaria de escenarios de estrés financiero global, como el que podemos estar mirando ahora, donde los bancos chilenos, particularmente el Banco de Chile, estaban muy bien resguardados, por ejemplo, a las normas de Basilea 3. Vamos a la Claro. historia. 2008, crisis subprime. Se empiezan a caer los bancos, se cae el Lehman Brothers y a partir de eso se empiezan a hacer una serie de, vamos a llamarlo algo así como concilios de banqueros, donde establecieron normas que deberían tener los bancos para protegerse en el caso de eventuales quiebras. Y las normas de Basilea eran requerimientos de capital bien estrictos que tenían que tener los bancos para pasar las pruebas de estrés financiero. Y los bancos chilenos se fueron adecuando a eso. No era fácil tener los requerimientos. De hecho, algunas de las cosas que se hicieron fue precisamente el hecho de los créditos hipotecarios, que hoy día pagamos un 20% de pie, 80% lo financia el banco. Eso era en parte por los requerimientos de capital de Basilea. Ya tenía que Mm. tener ciertos requerimientos de capital en función del capital que estaban entregando. Y ese era poco el pie que nosotros estamos pagando, es el margen de seguridad que tiene el banco. Por si nosotros dejamos de pagar, el banco puede salir, tomar la propiedad, venderla, rematarla, y como dado que tiene un margen de seguridad, no estar perdiendo dinero en el proceso, cosa que sí pasó en Estados Unidos en la crisis subprime. Mm. Y en la junta accionista del Banco de Chile, que fue en marzo, a fines de marzo, cuando estaban cayendo los bancos norteamericanos, una persona le preguntó a Pablo Granifo, le preguntó, bueno, ¿cómo está el Banco de Chile en función o qué tan probable es que haya contagio respecto de estas caídas de los bancos norteamericanos? ¿Cómo puede impactar? Y la respuesta fue bien clara, fue, bueno, vean los estados financieros, vean en el fondo lo que está pasando, pero la industria bancaria nacional no se refirió puntualmente al Banco de Chile, se refirió a la industria bancaria nacional, está exageradamente o muy bien cubierta frente a esto. Naturalmente pueden haber niveles de contagio, pero que no deberían ser tan, o no deberían pasar muchas cosas acá. Y eso es básicamente por la regulación bancaria en Chile. Entonces yo mezclo esas dos cosas en la cabeza, lo que cuenta Pablo Granifo ahí, que me consta, lo que me contó esta persona de la razón de por qué invertía todo su capital ahí,
en el sector bancario y mirando estados financieros, leyendo la memoria, dice, bueno, la verdad es que los bancos son bastante sólidos acá en Chile. O sea, tienen que pasar muchas cosas muy negativas para que los bancos caigan. Exacto, es verdad.